Buenas tardes a todos. Bueno, ya hemos estado acá por un buen tiempo, pero ahora nos toca la predicación y damos gracias al Señor por esta oportunidad que siempre nos da. Amén. Esperamos que todos, siempre que llegamos a la iglesia, las cuatro paredes, ¿verdad? Le conocemos como iglesia, pero en realidad la iglesia somos nosotros. En algún lugar en el tercer siglo se le cambió el referirse al cuerpo de Cristo, ¿verdad? A la asamblea de Dios como iglesia, para referirse a las cuatro paredes. Pero cuando me refiero a estar acá en la iglesia, me refiero a estar juntos como pueblo de Dios escogido. Y no hay mejor lugar que podamos estar en donde el mundo no quiere estar, que es juntos para escuchar la palabra de Dios y para glorificar su nombre, cantar cantos a su nombre y dar en alguna manera lo que Él quiere que nosotros demos como hermanos en el servicio internamente, cada los unos a los otros en la iglesia. Este es el lugar apropiado para eso. Así que si hay algo que yo le pudiera decir a ustedes, nunca se pierda un servicio. Nunca se pierda un servicio. No lo negocie por algo tan simple, ¿verdad? Como una ida al parque o una fiesta con los familiares o no sé qué será. De verdad que si el problema más grande que tenemos es ir a la iglesia el día domingo, hay un gran problema, ¿verdad? Hay un gran problema. Nosotros deseamos de Dios, nos maravillamos de la grandeza de quien es y queremos adorarle. Necesitamos su palabra constantemente, ¿verdad? Y bueno, por esa razón no debemos de perdernos ningún servicio. Claro, hay situaciones, ¿verdad?, en las que eso se hace imposible, pero a lo que me refiero es un patrón, ¿verdad? Un patrón de faltar al servicio de la predicación de la palabra de Dios. Pero bueno, no tenía planeado decir esa exhortación, pero salió. Así que, hermanos, después de haber estado la semana pasada súper bendecidos con la predicación de nuestro hermano, qué tremenda bendición, una predicación en la que estuve meditando toda la semana y verdaderamente que fue una gran bendición. Pero ahora nos toca cerrar esa pausa que hicimos y ahora nos toca conectar otra vez el rumbo que traíamos en Mateo, y venimos hablando acerca de en busca del reino, ¿verdad? Del rey, y su reino. Pues sabremos que Mateo es un libro escrito para los judíos y presenta a Jesucristo como el rey de los judíos. Y ese es el propósito del libro, presentar a Jesús, a Cristo, como el rey que nació de una virgen. Este rey que fue prometido, que es hijo de Abraham, hijo de David. Este rey que tiene un reino, el cual ha venido a comprar con su sangre. Y ese rey tiene ese reino, y ese reino lo componen sus discípulos. Y hemos estado aprendiendo en el Sermón del Monte cómo es que se ve la vida, o debe de ser la vida, de aquellos que son ciudadanos del reino de Cristo. Y ha habido un gran contraste entre la imagen que estos judíos tenían del reino y lo que Jesucristo vino a decirles: esto es el reino. Hoy vamos a estar en Mateo 7:12, pero vamos a leer del 7 porque en realidad el Mateo 7
versículos 7 al 12 es una unidad. Cuando usted ve esa estructura de cómo está estructurado el texto, es un pensamiento. Y ese pensamiento termina en el versículo 12, que es en donde está basado el sermón de esta tarde. El título para el sermón de hoy es: ahora pueden hacer lo bueno, vayan y háganlo. Ahora pueden hacer lo bueno. Ese es el título del mensaje. Y mi intención es presentar por lo menos 3 puntos. El primer punto es: ¿por qué es que debo de vivir este mandato o esta vida que Dios está llamando a que yo viva? La respuesta es porque es un mandato. Segundo punto es: ¿cómo es que puedo vivir este mandato? Solo es con la ayuda del Espíritu Santo. Asumimos que este mensaje, bueno, la Biblia nos dice, no estamos asumiendo acá, pero estamos asumiendo que esto es un mensaje para creyentes. Esto no lo puede entender un incrédulo. Alguien que está, como pedimos la carne, a medio término, no puede entender esto. Este es un mandato para los hijos de Dios, aquellos que en verdad le conocen. Si yo voy y le doy un mandato, una orden a uno de sus hijos, posiblemente no la va a respetar ni la va a ejecutar. ¿Por qué? Porque yo no soy su padre. Para que él la haga, él tiene que ver que su padre se la diga. Pero un extraño no. De igual manera, este mandato es un mandato del Padre de aquellos que están en Cristo Jesús. Este es un mandato de Cristo mismo a sus discípulos. Tercer punto es: ¿cuál es el fin de vivir de esta manera? Y la respuesta es para la gloria de Dios. No es solamente algo moralista, humanista. Vamos a leer la palabra del Señor. Me acompaña a versículo 7 de Mateo 7 al 12. Este es el último mensaje que predicamos, pero quise predicar este versículo separado. Dice la palabra en el verso 7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos o perversos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas? Eso es bien importante para nuestro texto. Cosas buenas a los que lo piden. Nuestro texto de hoy dice: por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Gracias, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por la gran oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, como tus hijos este día domingo, para escuchar tu bendita palabra, para ser exhortados, para ser, Señor, instruidos, para ser enseñados, Señor, y para ser reprobados, Señor, porque el ser humano, Señor, aún aquellos que han sido redimidos, están en constante necesidad de aprender, de ser enseñados, de ser reprendidos, de ser exhortados. Y el único lugar en donde podemos atender para recibir esta bendición, Señor, es tu palabra. Así que entendiendo eso, Señor, te pedimos que tu palabra sea predicada y que ejecute, Señor, estas
realidades en nuestra vida, enseñándonos, reprendiéndonos, exhortándonos, instruyéndonos, de modo que seamos conformados cada día más, Señor, conforme a tu imagen. Ese es el propósito, Señor, que tú has delineado, Señor, en tu propósito, Señor, para tus hijos. Y lo entendemos muy claro, Señor, en el Sermón del Monte. Lo vemos con claridad. Te damos gracias. Bendice, Señor, tu palabra en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Bien. El título es ahora pueden hacer lo bueno. Y le añado ahora pueden hacer lo bueno y vayan a hacerlo. ¿Cómo debo de vivir esta vida? ¿Por qué debo de vivir esta vida? ¿Cómo puedo vivir esta vida? ¿Y cuál es el fin de vivir esta vida? El versículo 12, amados hermanos, es el punto de aterrizaje en cuanto a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en cuanto a la verdadera justicia de aquellos discípulos que pertenecen a la esfera de Cristo. Lo que nos resta del Sermón del Monte trata de 4 temas, pero que no están directamente relacionados, como toda la enseñanza que hemos visto, con la vida o la justicia verdadera del creyente. Versículo 13 al 14 vemos las 2 puertas o las 2 sendas. Luego vemos la advertencia en cómo es que vamos a descubrir a los falsos profetas, y también vemos el tema de los frutos buenos y los frutos malos, para terminar el Sermón del Monte con los 2 cimientos o los 2 fundamentos. Pero el versículo 12, en donde estamos ahora, es en donde termina de una manera que no es de sorprenderse, si hemos podido captar a lo largo del Sermón del Monte. Con todo lo que hemos aprendido, Jesús está interesado en que los ciudadanos del reino sean personas que viven una vida espiritual verdadera. Versículo 12 empieza: por eso, dice, por eso es una inferencia. Jesucristo está como diciendo, en razón de que todo lo que les he dicho y todo lo que han aprendido a mis pies, ahora todo cuanto ustedes quieran que los hombres hagan, así también haced vosotros con ellos. Y lo sorprendente es la forma en que termina esto, que dice, porque esta es la ley y los profetas. Mateo 5:17 es donde empieza esta sección de la enseñanza acerca de la ley y los profetas. ¿Cómo termina? No piensen que yo he venido a destruir o a abolir la ley y los profetas. Yo no he venido para abolir la ley, yo he venido para cumplir la ley. Y el versículo en donde estamos es donde cierra, que es un instrumento literario que usaban los escritores para cerrar un tema tan importante que encaja Sermón del Monte. Jesucristo empieza diciendo, fariseos hipócritas, aquellos que tuercen las escrituras, aquellos que no viven la verdadera vida de la justicia de Dios, del reino de Dios. Yo no he venido a destruir la ley, yo he venido a cumplir la ley. Y en el versículo 12 de nuestro texto termina diciendo
que todo aquello que hemos aprendido, que los discípulos han aprendido en cuanto a lo que es la ética del reino de Cristo, los debe de llevar a concluir a ellos de que ahora ellos pueden ir y hacer cosas con los hombres que ellos desean que le hagan a ellos mismos, porque al hacer eso, ellos de alguna forma, de alguna manera, están cumpliendo lo que es la ley y los profetas. ¿Pero qué se refiere la ley y los profetas? ¿Qué quiere decir con la ley y los profetas? Tanto en el verso 5:17 como aquí en nuestro texto 7:12 y en otros libros del Nuevo Testamento se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento. En Mateo, como les dije, 5:17, Jesús hace referencia a esto para decir que Él no vino a destruir la ley, sino Él vino para cumplir la ley. En Mateo 7:12 es esta referencia y en el contexto de la exhortación a los discípulos de hacer lo bueno con los hombres, Él les dice que al hacer lo bueno con los hombres que ellos mismos desean que se les haga, Él dice, porque esto es la ley y los profetas. Esto está tremendo, porque aquí surge una pregunta. En este resumen majestuoso de todo lo que es las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas del Maestro, hay una pregunta. Si este era el propósito de la ley, aquí no está hablando vayan y hagan estas cosas buenas con los hombres que ustedes también quieren que ellos hagan con ustedes, porque esto es el cumplimiento de la ley. No les está diciendo eso, pero Él está diciendo que eso es la ley y los profetas, eso es las escrituras. En otras palabras, es como que les está diciendo, esto es la intención de la escritura. Esto es la intención de la ley y los profetas. La ley de los profetas, las escrituras del Antiguo Testamento, nunca fue la intención de dársela al hombre para que el hombre se convirtiera en un religioso hipócrita con pretensiones. El verdadero propósito de la ley de Dios era la intención del corazón, la actitud más bien del corazón. El contexto de el Sermón del Monte era, y a lo cual Jesús está enseñando y está enseñando en contra de, era la vida hipócrita de los fariseos y los escribas. Sería bueno refrescar, si usted puede ir conmigo a Mateo 23. Amén. Vamos a leer del versículo 2, donde dice: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observad todo lo que ellos digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ellos sostenían la ley, ellos sostenían las escrituras, pero había algo que ellos habían perdido totalmente de vista, era que no era una apariencia religiosa, no era una apariencia de piedad, y como vimos, la forma en la que ellos oraban de pie para ser vistos por los hombres, ofrendaban para ser vistos por los hombres, ayunaban para ser alabados por los hombres. Y aquí Jesucristo advierte: vean a estos hombres, mis discípulos amados, vean a aquellos que dicen ser los guías de ustedes, los guías religiosos de ustedes, aquellos que les dicen enseñar la ley y los profetas, o sea, las escrituras,
De modo que haced y observad todo lo que les digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Claramente vemos una desconexión terrible y trágica en cuanto a la intención de las Escrituras para lo que fue dado y la realidad de la vida espiritual, no de cualquier persona, sino de los líderes. Y por ahí hay un dicho que dice, todo lo que los líderes son, esos son sus seguidores. Todo lo que es el pastor es la iglesia. Todo lo que es el padre y la madre en la casa son los hijos. Estos hombres fariseos dicen en verso 4 que atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Versículo 23, Jesucristo los reprende y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Eran ciegos, guías de ciegos. Habían perdido totalmente de vista el objetivo. Todo aquello en lo que se deberían de haber concentrado, lo descuidaron. Y les daban una importancia a la apariencia religiosa. Hermano, la apariencia religiosa no trabajó en el Antiguo Testamento, no trabajó en el Nuevo Testamento y nunca trabajará aún en nuestros tiempos. Aquí hay más de 7 veces en donde Jesús mismo, escuche, les dice a los fariseos: hipócritas, hipócritas, hipócritas. Y entonces Jesús estaba contrarrestando la idea prominente religiosa de los tiempos, que se podía sostener verdades bíblicas, pero que la vida era totalmente todo lo contrario. Era una contradicción terrible, y si pudiéramos ponerles de esta manera, es la contradicción más grande del ser humano: sostener verdades bíblicas, pero actuar como ateos. En el verso, Jesús cierra, resume y dice, concluye, hace una inferencia después de haber hablado de que Él vino a sostener la ley, a cumplir la ley. Después de hablarle a los discípulos cuál debería ser la verdadera espiritualidad, después de decirle cuán malo y terrible es el juicio injusto a los demás, después de decirle en dónde debe de estar su enfoque, no en este mundo, sino en Él. Después de decirle todo eso, Él cierra y les dice: por eso que han aprendido, ahora ustedes deben de que todo aquello cuanto ustedes queráis que los hombres hagan. Esa palabra queráis es la palabra deseo. Algo que uno desea que otra persona haga por uno. Todo aquello que desean que os hagan los hombres, así también haced vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Hermano, no se trata solamente de no hacer cosas malas. El texto está elevando ese principio. Esta idea que se conoce como la regla de oro no era una idea extraña para los judíos o aún para los
asiáticos que de alguna manera ya existía una regla de oro, pero en una manera negativa. Tanto los judíos como Confucio tenían dichos como este: no hagas todo aquello que no quieres que te hagan. Esa es la manera negativa. Y por ahí dice un comentarista: claro, es fácil no hacer algo que no quieres que te hagan. Y eso hasta cierta manera podría ser algo egoísta, algo egocentrista o, hermano, el mejor negocio del mundo. Claro, yo voy a hacer algo por el mandamiento moral, porque si yo no hago esto, no me va a venir esto. ¿Quién no va a querer hacer eso? Como que tú digas: pues no le voy a hacer nada malo a mi vecino, porque no quiero que mi vecino se enoje en contra de mí y tiene 2 perros y algún día me los va a soltar. Algo lógico, es lógico hacer eso, ¿no? Pero eso no es lo que está apuntando el Señor acá. El Señor está apuntando a hacer cosas buenas, no a dejar de hacer cosas malas, sino a hacer cosas buenas. Eso es totalmente diferente. Porque el hacer cosas buenas es una, y el no hacer cosas malas es otra. Es más fácil que nosotros no hagamos cosas malas por las consecuencias, pero la única forma en la que podemos hacer cosas buenas es cuando tenemos un amor desinteresado con el único propósito del beneficio al que está enfrente de nosotros. Es más difícil hacer cosas buenas, y eso es a lo que el Señor nos llama. ¿Por qué? Porque eso en alguna manera refleja que tenemos conocimiento y que somos sensibles a que nosotros éramos seres despiadados, pecadores, apartados de Dios, que no merecíamos otra cosa más que el juicio de Dios, y sin embargo Dios nos dio gracia y su misericordia. Si hay alguien que debería de levantar la mano, son los discípulos de Cristo y decir: yo merecía cosas malas, pero recibí solo cosas buenas de mi Dios. Una cosa es no hacer cosas malas por conveniencia, porque no me quiero ver mal, porque no quiero que los hermanos piensen mal de mí. No lo voy a hacer, pero no lo deseas. Y otra cosa es querer hacer lo bueno que quieres para ti mismo. Ese es un estándar totalmente diferente. Pero la ley y los profetas, habrá alguien, yo puedo tomar este texto y el Señor está diciendo: vayan y ahora vivan la vida cristiana de lo que ustedes ahora son, y porque ustedes han sido objetos de la mayor bondad que pueden recibir, y ahora todo aquello bueno que ustedes desean para ustedes, vayan y háganlo con los hombres, porque esto es la ley. Esto en una manera está diciendo: esto era la intención de la ley. La pregunta es: ¿habrá alguien, si este era el propósito de la ley, habrá alguien que haya cumplido ese propósito en la ley? Y la respuesta es no. El único que ha cumplido la ley es Cristo Jesús. La implicación del Sermón del Monte que aterriza en este versículo 12, amados hermanos, la ley y los profetas, es que Jesús aquí está aplicando a la vida de sus discípulos las enseñanzas, como queriendo decir: todo lo que han aprendido del capítulo 5 hasta este punto del capítulo 7 se resume en esto: aquellos que quieran que los hombres les hagan cosas buenas, vayan y ustedes vivan la vida cristiana. Pero ¿por qué debo de vivir entonces
y esto está siendo redundante, ¿por qué debemos de vivir esta vida? Simple y sencillamente porque es un mandato de Dios. Esto no es para el incrédulo. Uno que no es hijo no respeta la autoridad del Padre. En todo esto, Jesucristo ha presentado a Dios como el Padre de vosotros, a sus discípulos. Puede ir conmigo a la palabra del Señor en Juan 12, perdón. Aquí Jesucristo, escucha, interesantemente, Jesucristo antes de ir a la cruz del Calvario hace algo sorprendente. Y es que deja una enseñanza a los discípulos que tiene que ver con las relaciones entre ellos como hermanos. Juan 13, versículo 13. Vosotros me llamáis maestro, dice Jesús, y Señor. Esto fue después de haber lavado los pies y haber dado una enseñanza en un acto de humildad que el Rey soberano, el creador del cielo y la tierra, lavó los pies de sus discípulos. Y él le dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y tenéis razón porque lo soy. Él no dijo: yo no es que no sea su maestro porque lavé los pies. Pues si yo, el Señor y maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahí mismo en el versículo 31 al 35, Jesús, antes de ir a la cruz, horas antes de ir a la cruz, dice esto a sus discípulos. Ahora es glorificado, en el versículo 31, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo y le glorificará enseguida. Versículo 34, perdón. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. El corazón de Cristo a sus discípulos le da tanta importancia y eleva las relaciones correctas entre sus hermanos, entre los hermanos. ¿Por qué? Porque ya no son las mismas personas de antes. Ahora ellos son nuevas criaturas, hechas en Cristo, que deben de buscar el amor. En cierta manera, antes de estar en su Señor, Cristo Jesús, era imposible, estaban inhabilitados para hacer toda buena obra. Pero ahora, estando en Cristo Jesús, están habilitados. Y no solamente están habilitados, pero tienen el mandamiento, porque es lo que estamos contestando. ¿Por qué debo de vivir de esta manera? ¿Por qué debo de vivir esta vida? Y la respuesta es porque es un mandato. Un mandamiento nuevo les doy, que os amen los unos a los otros como yo les he amado. El estándar es grandísimo. No solamente ámense los unos a los otros porque es bueno. No, ámense los unos a los otros como yo les he amado. Y vemos la implicación de todo eso. Como en el sermón de la semana pasada, las implicaciones de eso, de lo que eso significa. Vamos a ir a primera de Juan 2, 7, 11.
Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero, y él en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. Es una contradicción. Es una contradicción proclamar verdades bíblicas y vivir otra clase de vida. El reino de Cristo no va a fallar, el propósito de Cristo no va a fallar en la vida del cristiano. Sin embargo, vemos que esto es realidad muchas veces en la vida de personas. Escucha lo que dice Gálatas 5, 13, 15. Y hoy vamos a navegar en el tiempo que tenemos la palabra del Señor. Gálatas 5, 13, 15. Pablo, hablando a la iglesia en Gálatas, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino que servíos por amor los unos por los otros. A libertad fuisteis llamados y no uséis la libertad como pretexto para la carne. Aquel que está desenfocado, como los fariseos, usaban la palabra de Dios para oprimir, para abusar, y en lugar de desear y hacer las cosas buenas para su prójimo, se convirtieron en ladrones hipócritas, que en vez de enseñarle la verdad los guiaban al infierno. Que le dice: fariseos hipócritas, que recorréis el mundo 2 veces para ser un prosélito, y cuando lo hacéis lo convertís 2 veces en hijo del infierno como vosotros. Era un mal que le traía a los fariseos y los escribas por esta manera de enseñar. Era un pretexto, las vestiduras, la posición, el conocimiento. Pero Pablo dice: no usen esa libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Dice el 14: porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis los unos a los otros, tened cuidado, no sea que os consumáis los unos a los otros. Primera de Juan 3, 6, 12 dice que el que practica la justicia es justo, así como Cristo es justo. Romanos 13, 8 nos habla de una verdad muy grande acerca de los cristianos, de los discípulos de Cristo. Hay algo que los cristianos deben. Hay algo que los cristianos deben, o hay una posibilidad de decir las deudas del cristiano delante de Dios. ¿Sabe cuáles son las deudas del cristiano? Pablo, después de dar instrucciones en el capítulo 13, versículo 7, donde dice: pagar a todos los que debáis, al que impuesto, al que tributo, al que temor, y al que honor. Si deben estas cosas, páguenlas. El versículo 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Oiga, el versículo 8 dicen: no debáis o nunca deban nada a nadie, sino el amaros.
hay una deuda del cristiano que siempre está vigente, y es una deuda moral delante de Dios, y eso es el amarse los unos a los otros. Aquí dice, si es posible, no debas nada, dinero, honra, respeto, porque eso no va a dar gloria a Dios. Pero hay algo que sí deben de deber, y acá usted lo ve, dice, no debáis a nadie sino el amaros. La deuda vigente para cada cristiano. Una deuda porque es una demanda de Dios. Contestamos la pregunta entonces, ¿por qué debo de vivir de esta manera? Y eso es porque es una demanda de Dios. Y aquí en Romanos 13:8 se nos dice que no debamos nada a nadie, sino que siempre debamos delante de Dios el amar a los demás. Nunca llegará el momento en que el cristiano dijo, yo no tengo la obligación de amar a mi hermano porque me ha tratado de esta manera. Si en verdad eres una persona y ciudadana del reino, Jesucristo dice, ahora pues, y todo cuanto desees que los hombres hagan contigo, todo aquello bueno que los hombres hagan contigo, haced con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Romanos, allá atrásito, Romanos 12, vemos una lista de la práctica de la justicia. Aquello que es justo que los cristianos practiquen delante de Dios. Voy a leer rápidamente y usted puede escuchar lo que es esa lista, y dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Versículo 7. Si en el servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Versículo 9, y que el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándolos a lo bueno. Esta es una lista de obras y de actitudes que los cristianos tienen, que implican relaciones. Tú no haces estas cosas en frente de una pared, tú las haces con otra persona, con tus hermanos. Versículo 10, sed afectuosos los unos con los otros, con amor fraternal, con honra. Daos preferencia los unos a los otros. No te prefieras a ti primero. No pongas tu pellejo primero. Prefiere siempre al que está enfrente de ti. Versículo 11. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, sino ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Versículo 13, contribuyendo para las necesidades de los hermanos, practicando la hospitalidad. Versículo 14 es una bomba de lo que apunta el mensaje de hoy. Bendecid a los que os persiguen y bendecid a los que los maldicen. Entonces, por eso es que el mandato es más alto, porque no es no maldecirlos, sino más bien bendecirlos cuando te están maldiciendo. Gozaos con los que lloran. Versículo 17, nunca paguen a nadie mal por mal, sino consideren. La palabra en la Biblia de las Américas dice respetad, pero en el original es consideren lo bueno delante de los hombres. Consideren lo bueno, aquellas obras que Dios les ha dado. Consideren aquello que Dios ha hecho con ustedes. Y consideren en base a eso lo mismo que ustedes pueden hacer.
Nos regresa el mensaje de la oración del Señor, el Padre nuestro. Perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto es una vida de coherencia con quienes los creyentes ahora son. Es una vida que hace sentido. Es una vida que concuerda con lo que yo digo creer, al lugar donde voy los domingos, lo que sostengo en mis estudios y lo que practico. No es solamente teología, doctrina, prácticas religiosas, sino también es la práctica. ¿Cómo puedo entonces vivir esto? ¿Es cumpliendo la ley? No, porque la ley nadie la puede cumplir. Ese era el intento de la ley, pero el hombre es tan débil que no la cumplió. ¿Cómo puedo cumplir el intento? En realidad la ley o toda la palabra de Dios refleja la voluntad de Dios para el hombre. La verdad es que el hombre está inhabilitado por el pecado y nunca podrá cumplir con la ley o la voluntad de Dios fuera de la persona de Cristo Jesús. Acompáñeme a Romanos 3, 21, 23. Creo que aquí encontramos una explicación a esto. Pero ahora estamos hablando de cómo es que yo puedo cumplir. Bueno, la única manera en que la puedo cumplir es estando en Cristo Jesús. Por eso es que este mensaje es para los creyentes, para los discípulos. No es para el incrédulo. El incrédulo no puede cumplir esto. Y vea lo que dice Romanos 21, Romanos 3, 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Esa palabra manifestada hace referencia a la venida de Cristo Jesús y su obra en la cruz del Calvario. Ha sido manifestada y atestiguada. Dios ha dado testimonio por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. ¿Saben? La respuesta es: nadie puede ser capaz de cumplir primordialmente ese mandato de vivir la vida cristiana y de desear hacer lo bueno por los demás y hacerlo, escuche, fuera de la salvación. El hombre natural no desea hacer el bien sin que obtenga un beneficio, sin que tenga el objetivo de obtener una buena reputación, un dinero, quizás una palmada, o simple y sencillamente un intercambio. Tú haces esto por mí y yo hago esto por ti. El negocio más perverso del cristiano, amados hermanos, es hacer algo por el prójimo con el fin de obtener algo y no para darle gloria a Dios. Podrá ser el mejor negocio, claro, obtienes lo que quieres del prójimo, de tu hermano, pero en última instancia estaríamos fallando como los fariseos y los escribas hipócritas. Entonces, ¿cómo puedo vivir esta vida? Bueno, solo la puedo vivir después de que he sido salvo. Pero específicamente, Romanos 8, 3, 4 nos habla de que es necesario la morada del Espíritu Santo, como también el Señor lo prometió en Juan 14 y 15.
Romanos, para irme enfocando al final, Romanos 8, versículo 3 al 4. El versículo 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda del pecado, y condenó el pecado en la carne, para que se cumpliese el requisito de la ley, que se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí hay tanta cosa, pero hay una implicación, amados hermanos. Ahora ninguno de nosotros puede cumplir la ley. Ninguno de nosotros hubiera podido cumplir la ley. Solo Cristo cumple la ley. Y aquellos que están en Cristo Jesús, escuche, de acuerdo a Pablo, delante de Dios son vistos como que hubieran cumplido la ley, aunque nunca la cumplieron. Solamente por la fe en Cristo Jesús. Entonces nuestro texto en Mateo 7:12, ahora pues, esto es la ley y los profetas. Es como que Jesús le está diciendo, después de lo que ustedes ahora son y de lo que han aprendido, ahora pueden y tienen la habilidad para ir a vivir una vida que glorifica a Dios. Antes no, ahora sí. Voy a leer un poco más. No traigo una nota, pero creo que es necesario para poder entender Mateo 8:9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne. No, ahora son discípulos, son nuevas criaturas en Cristo Jesús, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Es una clara explicación, amados hermanos. La única manera de poder vivir el mandamiento de la vida cristiana es una vida regenerada y es una vida llena del Espíritu Santo. Como Efesios 5:18 dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu. La vida que demanda el Evangelio es una vida imposible en la carne, porque la carne se enfoca en las cosas de la carne, pero el que se enfoca en las cosas del Espíritu se enfoca en las cosas espirituales. Es necesario. Gálatas 5:16 podemos ir. Con eso. Digo pues, creyente, andad por el Espíritu y no cumpláis los deseos de la carne. Mandato. Digo pues, andad por el Espíritu, un mandato, y no cumplan, no ejecuten, no se muevan en el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu, y del Espíritu en contra de la carne, puestos que estos se oponen el uno al otro.
Pero si sois guiados, del verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos y rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias y borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow. El contraste es claro. Un cristiano no puede vivir del lado de las tinieblas. Después de que los discípulos se sentaron a los pies del Señor y aprender todas las verdades acerca de la verdadera justicia del reino, Él concluye y les dice: vayan y todo aquello que desean que los hombres hagan con ustedes, asimismo haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Vayan y ahora están habilitados para vivir la verdadera vida cristiana. ¿Con cuál propósito o cuál es el fin de vivir de esta manera? El fin de vivir de esta manera no es, hermanos, una vez más que digan: wow, mira qué cristiano más piadoso. Mira, wow, mira qué bueno este es hombre. Eso debe de existir en el elemento de la vida cristiana, pero la verdad es que tú debes de hacer todo esto con el enfoque de que vean a Cristo, que vean a Cristo en tu vida. ¿Por cuál propósito deberá un hombre de ver a Cristo en tu vida y ver una piedad que glorifica su nombre? ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros estamos llamados a compartir el Evangelio. Y si hay algo que debemos de hacer que es bueno, escuchen, la cúspide de toda bondad y de toda cosa buena, o la corona de lo que nosotros podemos hacer bueno para los hombres, escuche, dele comida si necesita, ayúdele si su hermano necesita financieramente, si necesita un abrigo, dele, si necesita algo de salud, ayúdele. Pero sobre todas esas cosas, tanto a creyentes como a no creyentes, la cúspide o la corona de lo que podemos hacer es asentar sobre la mente de ellos y en su corazón el conocimiento del Evangelio. Una vez en Los Ángeles, California, veníamos de la iglesia, saliendo con mi esposa, y como es costumbre los cristianos, después de ir a la iglesia, a veces vamos a comer a casa o a veces nos vamos a comer algo por ahí. Y íbamos, eso tiene alrededor de 18 años. Íbamos y salimos de un highway, ¿verdad? De un highway que le llaman el Freeway 10 o el 10. Y cuando bajamos de ese freeway, vamos a dar una vuelta, y cuando yo veo, iba un hombre arrastrándose porque no tenía extremidades. Y cuando lo vi de esa manera, me conmoví mucho, y no tenía dinero. No es algo raro, casi nunca tengo dinero. Pero en eso le digo a mi esposa: ¿sabe qué? Párese. Y me acerqué y llegué y le dije: hola, buenas tardes, ¿cómo está? Y había un calor tremendo. Y los únicos $10 que tenía, me los saqué y se los di y le dije: ve y te compras una bebida, un almuerzo y espero que te vaya bien. Y voy, me subo al carro y no iba en una cuadra manejando cuando siento en el corazón una aflicción tan grande. Le di dinero y le pude saciar el hambre por ese día. Pero mi actitud no fue la mejor, porque lo mejor que le pude haber dado no se lo di ese día. Mira el Evangelio. Hermanos,
No perdamos las oportunidades de dar el Evangelio. Todas las cosas buenas que hagamos son excelentes y las debemos de hacer. Pero la Biblia no nos llama a una vida de una práctica moral humanista solamente. La Biblia nos manda a ser radicales. Y que si verdaderamente creemos y tenemos convicciones en lo que decimos y lo que proclamamos, que tenga un efecto en nuestra vida y que sea por lo cual nosotros vivimos. En resumen, los cristianos deben de desear hacer cosas buenas por los otros, no solamente para que ellos hagan cosas buenas para ellos mismos, porque eso sería egoísta, sino es para que den gloria a Dios y que haya una puerta abierta para predicar el Evangelio. Y que conozcan al Rey. Y que conozcan a aquel que perdona pecados. Que conozcan a aquel que trastorna el mundo y sus valores. Que conozcan a aquel que dice que es mejor ser humilde que orgulloso y testarudo. Que conozcan a aquel que dice que es mejor ser un pacificador que un hombre de guerra. Que conozcan a aquel que dice que es mejor la misericordia que la impiedad y la crueldad. Ese es nuestro Señor. Que ese sea el objetivo de nuestra vida, porque para eso nos salvó el Señor. Mateo 5:17. Vosotros sois la sal del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Sal que preserva el mundo y luz que alumbra el mundo con el Evangelio para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Padre, una vez más te damos gracias, Señor, porque nos dejas entender, Señor, el propósito, Señor, en cuanto a tu palabra. Este sermón, Señor, del monte es el sermón más elevado, Señor, y exaltado. Es la predicación más grande y sublime, Señor, que se haya predicado. La enseñanza más perfecta, Señor, y sagrada que se haya enseñado. Porque la enseñó tu Hijo, Señor, a discípulos. Hoy necesitamos tanto, Señor, entender esto. Una vida de coherencia espiritual. Una vida que es congruente con lo que decimos, con lo que sostenemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas que te agradan y que te glorifican en cada momento. Apártanos de vivir vidas de apariencia que sostienen grandes verdades, pero que en la práctica parecen vidas ateas, Señor, porque no creen y no hay convicción. Sea tu nombre glorificado, Señor, en cada momento, en cada obra, en cada pensamiento de nuestras vidas. Y perdona, Señor, nuestras faltas. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu favor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.